Hubo una época en México donde los domingos por la tarde tenían un sonido muy particular. Un sonido que no venía solamente de la televisión encendida o de la gente hablando alrededor de la mesa. Venía también de las canciones que llenaban lentamente las casas mientras el día avanzaba despacio. Porque antes, los domingos parecían durar más. La luz entraba diferente por las ventanas. El ventilador sonaba constantemente en alguna habitación. Había platos sobre la mesa, voces mezclándose desde la cocina y una sensación extraña de tranquilidad que hoy parece mucho más difícil de encontrar. Y en medio de todo eso, siempre había música. A veces venía desde una radio pequeña apoyada cerca de la estufa. Otras veces desde un estéreo grande colocado en la sala. Y muchas veces simplemente formaba parte del ambiente, como si la casa respirara al ritmo de esas canciones. Por eso muchísimas personas no recuerdan solamente la música de aquella época. Recuerdan cómo se sentían los domingos. Porque durante décadas, ciertas canciones terminaron convirtiéndose en parte natural de la vida doméstica mexicana. No hacía falta ponerles atención completa. Nadie se sentaba necesariamente a analizarlas. Simplemente estaban ahí, acompañando la rutina familiar. Mientras alguien cocinaba sonaba Rocío Dúrcal. Mientras otro limpiaba la casa aparecía José José. Mientras los adultos descansaban después de comer, una canción de Juan Gabriel empezaba lentamente desde la radio. Y sin darse cuenta, generaciones enteras crecieron asociando esas voces con la sensación de hogar. Había hogares donde los domingos comenzaban temprano. El olor de la comida aparecía desde la mañana. Las ventanas estaban abiertas. Entraba el ruido de la calle mezclado con el sonido de la televisión. Los niños jugaban o corrían por la casa mientras los adultos hablaban de trabajo, noticias o familiares. Y de fondo siempre sonaba alguna canción. Tal vez Querida. Tal vez Costumbres. Tal vez Mi Viejo. Canciones que hoy todavía tienen la capacidad de transportar a las personas hacia otra época apenas empiezan a sonar. Y quizá eso ocurre porque aquellas canciones nunca fueron solamente música. Eran parte del paisaje emocional de la familia. Había algo muy especial en la manera en que la música acompañaba a los hogares mexicanos de antes. No estaba separada de la vida cotidiana. Formaba parte de ella. La radio sonaba mientras alguien lavaba platos. Mientras otro acomodaba la mesa. Mientras alguien dormía una pequeña siesta después de comer. Y aunque muchas veces nadie estuviera escuchando conscientemente, esas canciones seguían entrando lentamente en la memoria. Por eso hoy producen una nostalgia tan poderosa. Porque quedaron asociadas a cosas mucho más profundas que una simple melodía. Quedaron asociadas al calor de una casa. A la voz de una madre. Al sonido de la cocina. A los domingos donde todavía toda la familia coincidía en el mismo lugar. Y quizá lo más triste es que muchas personas no sabían que algún día iban a extrañar tanto esos momentos. Cuando uno es niño, los domingos parecen eternos. Parecen normales. Uno cree que esas comidas familiares, esas canciones y esas voces van a estar ahí para siempre. Pero luego pasa el tiempo. Las casas cambian. Las familias se separan. Algunas personas ya no están. Y entonces, décadas después, vuelve a sonar una canción antigua y de pronto todo regresa por unos segundos. Eso es exactamente lo que ocurre con canciones como Amor Eterno. Muchísima gente no puede escucharla sin pensar inmediatamente en alguien específico. Porque durante años sonó en reuniones familiares, en radios domésticas, en televisiones encendidas durante tardes tranquilas. Y lentamente se convirtió en parte emocional de muchísimos hogares mexicanos. Lo mismo ocurrió con artistas como Roberto Carlos, Leo Dan o Camilo Sesto. Sus canciones terminaron formando parte del sonido natural de miles de casas. Sonaban mientras la vida ocurría. Mientras alguien cocinaba. Mientras otros descansaban viendo televisión. Mientras una familia convivía sin darse cuenta de que estaba construyendo recuerdos que décadas después se volverían inmensamente valiosos. Porque muchas veces la nostalgia no nace de los grandes momentos. Nace de las escenas pequeñas. Una mesa llena de platos. Una canción sonando desde otra habitación. El ruido de un ventilador. El olor de comida recién hecha. La luz de la tarde entrando lentamente por las ventanas. Y México tuvo durante muchísimo tiempo una relación muy profunda con ese tipo de recuerdos domésticos. Especialmente los domingos. Porque el domingo mexicano tenía algo muy particular. Era un día lento. Familiar. Hasta el sonido de las calles parecía diferente. Había menos prisa. Más tiempo para convivir.
más tiempo para escuchar música sin darse cuenta. Por eso tantas canciones quedaron atrapadas en esa atmósfera. Canciones como Tu cárcel o Volver podían sonar en una comida familiar sin que nadie sintiera que algo estaba fuera de lugar. La música romántica, melancólica o ranchera convivía naturalmente con la vida diaria. Y eso creó una conexión emocional enorme entre generaciones enteras y ciertas voces. Por eso todavía hoy muchas personas sienten algo muy profundo cuando escuchan a Juan Gabriel o a José José. Porque sus canciones no viven únicamente en la memoria musical. Viven dentro de recuerdos familiares. Recuerdos de casas que ya cambiaron. De personas que envejecieron. De tardes que parecían normales, hasta que desaparecieron para siempre. También había algo muy especial en cómo la televisión y la radio convivían con la música en aquella época. Los programas de domingo, las estaciones románticas, las canciones sonando entre comerciales y conversaciones familiares. Todo parecía formar parte de un mismo ambiente cálido y lento. Hoy muchas personas escuchan música individualmente, con audífonos y pantallas personales. Pero antes gran parte de la experiencia musical ocurría en comunidad. Todos escuchaban lo mismo dentro de la casa. Y eso hizo que las canciones se volvieran recuerdos compartidos. Por eso hermanos, padres e hijos muchas veces recuerdan exactamente las mismas melodías aunque hayan vivido la época desde lugares distintos. Porque aquellas canciones llenaban el hogar completo. Y quizá por eso siguen provocando tanta emoción décadas después. Porque cuando vuelven a sonar, no solo regresa la música. Regresa la sensación de estar en casa. Regresa la infancia. Regresan los domingos donde todavía parecía que el tiempo avanzaba más despacio. Y aunque sea por unos segundos, también regresan las personas que estaban ahí escuchando esas canciones junto a nosotros. Y tal vez esa sea la razón por la que ciertas canciones antiguas mexicanas siguen provocando una nostalgia tan profunda incluso después de tantos años. Porque cuando vuelven a sonar, uno no recuerda únicamente una melodía. Recuerda una vida completa. Hay canciones que todavía huelen mentalmente a sopa caliente, a tortillas recién hechas, a café de la tarde o a muebles antiguos calentándose con el sol que entraba por las ventanas. Canciones que parecen traer de vuelta habitaciones enteras, voces familiares y escenas domésticas que parecían olvidadas para siempre. Y eso ocurría porque durante mucho tiempo la música acompañó la rutina más simple de millones de familias mexicanas. No hacía falta una ocasión especial. Las canciones estaban ahí todos los días. Pero especialmente los domingos. Había algo casi sagrado en las tardes de domingo de antes. Después de la comida, el ambiente cambiaba lentamente. Algunos adultos descansaban un momento. Otros seguían conversando alrededor de la mesa. La televisión permanecía prendida aunque nadie la estuviera viendo realmente. Y mientras el día avanzaba despacio, la música seguía llenando la casa. A veces sonaban baladas románticas. Otras veces rancheras. A veces canciones alegres. A veces profundamente melancólicas. Pero siempre parecían encajar perfectamente con el ambiente. Por eso muchísimas personas hoy no pueden escuchar ciertas voces sin sentir inmediatamente una mezcla de tranquilidad y tristeza. Porque aquellas canciones quedaron asociadas a una época donde muchas cosas todavía parecían estables. Donde la familia coincidía más seguido. Donde las comidas largas eran normales. Donde los niños corrían por la casa mientras los adultos hablaban durante horas. Y de fondo seguía sonando música. Había hogares donde Rocío Dúrcal era prácticamente parte de la familia. Casas donde Juan Gabriel sonaba todos los fines de semana. Lugares donde José José aparecía inevitablemente antes de que terminara la tarde. Y aunque en ese momento pareciera algo completamente cotidiano, esas canciones terminaron convirtiéndose en una especie de fotografía emocional de la vida doméstica mexicana. Por eso hoy producen algo tan poderoso. Porque no recuerdan únicamente una canción. Recuerdan cómo se sentía estar vivo en aquella época. Las tardes largas. Los ventiladores sonando lentamente. Las cortinas moviéndose con el aire. Los adultos viendo televisión mientras alguien acomodaba la cocina. Los niños aburridos esperando que terminara el domingo porque al día siguiente había escuela. Y mientras todo eso ocurría, seguían sonando canciones. Canciones que nadie imaginó que terminarían convertidas en símbolos emocionales de toda una generación. Tal vez por eso mucha gente siente una nostalgia tan extraña cuando escucha Mi Viejo o Costumbres. Porque esas canciones parecen contener algo más grande que la música misma. Parecen contener hogar. Y eso es algo muy difícil de explicar. Hay canciones que uno puede olvidar fácilmente.
pero hay otras que quedan ligadas para siempre a una sensación de seguridad emocional, a la idea de volver a un lugar donde todo parecía más simple. Por eso muchísimas personas mayores sienten que ciertas canciones les devuelven algo que el tiempo les quitó, no solamente juventud, sino momentos compartidos. Porque quizá lo que más se extraña de aquellas tardes no es únicamente la música. Son las personas que estaban ahí mientras esas canciones sonaban. Un padre descansando después de trabajar toda la semana. Una madre cocinando mientras cantaba sin darse cuenta. Un abuelo escuchando la radio. Hermanos jugando en otra habitación. Y aunque en aquel momento nadie pensaba demasiado en ello, con los años esas escenas terminaron volviéndose inmensamente valiosas. Por eso las canciones antiguas mexicanas siguen teniendo un efecto tan fuerte. Porque funcionan como pequeñas máquinas del tiempo emocionales. Basta escuchar unos segundos para que regresen imágenes completas. La casa, la mesa, la televisión, la comida, las voces. Y sobre todo, la sensación de que todavía quedaba tiempo. Quizá por eso hoy muchas personas sienten que los domingos ya no suenan igual. Porque cambió la manera de convivir. Cambió la manera de escuchar música. Cambió incluso el ritmo de la vida cotidiana. Antes las canciones llenaban toda la casa. Hoy muchas veces la música vive encerrada dentro de unos audífonos. Antes las familias escuchaban juntas las mismas voces durante años enteros. Hoy cada persona consume algo distinto, en momentos distintos y desde lugares distintos. Y aunque eso no necesariamente sea malo, sí cambió la forma en que se construyen ciertos recuerdos colectivos. Porque las canciones antiguas mexicanas no solo acompañaban individuos, acompañaban familias enteras. Y eso hizo que quedaran profundamente enterradas en la memoria emocional del país. Por eso todavía hoy ocurre algo muy especial cuando en una reunión familiar alguien pone una canción antigua. Durante unos segundos, varias generaciones parecen conectarse al mismo tiempo. Alguien mayor sonríe porque recuerda su juventud. Otra persona recuerda a sus padres. Alguien más recuerda la casa donde creció. Y de pronto la canción deja de ser solamente una canción. Se convierte en un puente hacia todo aquello que parecía perdido. Tal vez por eso estas melodías siguen sobreviviendo aunque hayan pasado décadas enteras. Porque fueron mucho más que entretenimiento. Fueron compañía. Fueron rutina. Fueron hogar. Y cuando algo logra acompañar silenciosamente la vida cotidiana de millones de personas durante tantos años, termina convirtiéndose en parte de quienes somos. Quizá ese sea el verdadero motivo por el que estas canciones siguen emocionando tanto. No porque pertenezcan únicamente al pasado, sino porque todavía guardan dentro de ellas algo que muchísimas personas siguen buscando incluso hoy, la sensación de volver a casa. Y tal vez por eso, cuando vuelven a sonar un domingo cualquiera, parece que por unos segundos también regresan las voces, las mesas, las tardes tranquilas y las personas que alguna vez llenaron aquellas casas mexicanas de música, calor y vida.